Atención con esta información porque un grupo de estafadores estaría haciéndose pasar por jefes policiales y autoridades de la aduana, además del DETAVE, para extorsionar a personas. Hugo Vera, jefe de delito económico, comando, para por dentro. Tranquilo, paisé, Hugo. El lujo, paisé. Bueno, comando, se da la situación, pues, comando, se da. Venga solucionada, que sean, venga solucionada, comando. A mí me quiere tercera persona, comando. ¿Positivo? Positivo. Cuando comando no llega el lunes y jefe, no llega ni que fiscalía. Sí. Cuando comando donde cambió, si están escala, comando, la está de cola vendiendo para coger a los tóxicos de jugadores, comando, no está. Terminé fuera ni con el después, comando. Todas las jefes no han dado ni la camioneta, las 100.000 o 5.000 dólares, yo voy también aquí, comando. Solucionando. Yo comando la fiscalía de los jóvenes, yo tengo solucionado y me comando. Así mismo. Dame camión, le cojo conmigo, a mi soja, yo como que pague. Se van a contamar un derecho. Bueno, como la situación, pues, comando. Ustedes nada, yo digo que es una prima, pero ni por nada, la educan le dije, el pobre comando, la ayuda, he visto 100 millones de comandos. Ya por 4 aduanas o hacen 10. Ella por la intervención en conjunto, ¿entendés? 100 millones de comandos, ayudan a 6 comandos, positivo comando, ¿entendés? Esta es solo una de las llamadas que un grupo de estafadores estaría realizando a comerciantes y abogados con el fin de extorsionarlos a cambio de la supuesta liberación de camiones, cargamentos o mercaderías, utilizando nombres y fotos de jefes policiales. También nombran a jefes de la aduana o el DETAVE, a víctimas elegidas luego de un detallado estudio previo. Justamente estudian, ¿verdad? Estudian a través de las redes sociales y están haciendo justamente de esa manera, ya a sabiendas. Y no son personas al azar, son más bien estudiadas esas personas. Asimismo, era como también, como le dije, están utilizando nuestro logo y están nombrando a los comisarios de alto rango acá del departamento, así como también gente de la aduana y gente de la DETAVE. Parte de las llamadas habrían sido realizadas desde penitenciarías del interior del país, aunque las investigaciones prosiguen con el fin de identificar a toda la red. No podemos todavía dar a conocer la identidad de estas personas porque justamente están siendo investigadas. No queremos también nosotros ser irresponsables y dar nombres, justamente queremos dar nombres fehacientemente. Los autores del hecho se exponen a penas que van desde los 2 a 5 años de cárcel. Desde la policía piden a otras posibles víctimas comunicarse con el Departamento de Delitos Económicos y radicar denuncia, llamando al 021 44 11 11.